En 7NN prenem la paraula y lo hacemos con Laura Julià. Ella es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benetússer y candidata a la alcaldía en estas próximas elecciones. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo primero que hay que hablar con Laura es que nos hagas una valoración de esta última legislatura, esos 4 años tan complicados que hemos pasado y que vosotros, habéis estado en la oposición de Benetússer, habéis visto algunas cosas que se hayan hecho bien, otras que se hayan hecho mal, pero habrá que valorarlas, ¿no? Hombre, pues sí, es lo que llevamos haciendo ya en estos 3 años y medio que llevamos de legislatura, como tú bien dices. La verdad es que ha sido un trabajo constante. Muchas veces la gente tacha a la oposición un poco de que solo se ponen las pilas en el último trimestre, en el último semestre, ¿no? Antes de las elecciones. Y en nuestro caso ha sido al contrario. En nuestro caso, pues llevamos ya casi medio centenar de propuestas firmes presentadas pleno tras pleno en el ayuntamiento, propuestas que entendemos que mejoran o mejorarían la calidad de vida de nuestros vecinos, que al final es para lo que estamos todos los miembros de la corporación municipal. Tú tienes experiencia porque has sido alcaldesa de la población. Yo te pregunto, ¿es difícil Benetússer? Benetússer es complicado, sobre todo de entender para el que no es de Benetússer. Es complicado de entender el sentimiento de arraigo y de cariño que tenemos los nacidos en Benetússer a nuestro pueblo, ¿no? Es complicado porque, obviamente, el Benetússer de hoy en día no es en el que nosotros nos hemos criado, ¿no? La gente de mi generación, ese sentimiento de arraigo, de pertenencia a un pueblo tan chiquitito que no llega a ser ni 1 kilómetro cuadrado, pero con una densidad de población brutal, de las más grandes de Europa, ¿no? Estamos por encima de los 15.000 habitantes y la verdad que el sentimiento de pertenencia tiene que ser algo muy constante para que la gente pueda entenderlo y pueda saber apreciar lo bueno de Benetússer. ¿Podríamos hablar de que Benetússer es una ciudad dormitorio de Valencia, en este caso? Lamentablemente es lo que más escuchamos, ¿no? En el día a día. ¿Y eso a nivel Partido Popular os puede beneficiar o perjudicar? ¿Por qué? Porque normalmente la gente que suele venir a ciudades dormitorios son castellano parlantes, son de otras zonas de España y quizás a la hora de pensar en futuros votos, ¿puede beneficiar o cómo lo ves? Bueno, en realidad Benetússer siempre se ha protagonizado, o sea, de alguna manera destacado por ser un pueblo de mezclas, ¿no? De mezclas de muchas culturas. No solo de ahora, por el movimiento migratorio, sino ya en los años 60, 70, digamos que el boom económico de la zona pues atrajo a muchísima gente, pues castellano-manchegos, extremeños, andaluces, a Benetússer. De hecho, bueno, tú miras las estadísticas hoy en día y más de un 40% de la población son nacidos en Benetússer. Y el resto pues ya provienen de otras zonas de España y de incluso del extranjero. Si bien es cierto que al final la idiosincrasia propia de Benetússer hace que eso sea un reclamo, la proximidad a la ciudad, pero sin dejar de perder la identidad de pueblo. Que lo que sí que no perdéis la identidad de pueblo, vamos, pero seguro es con vuestra magnífica Semana Santa. Eso ahí sí que no perdéis nada, ¿eh? Correcto. Ahí es un ADN total. La Semana Santa, bueno, ha pasado obviamente por mejores etapas, como muchísimas de las fiestas y tradiciones que tenemos hoy en día. La verdad es que la pandemia ha hecho mella absolutamente en todas las facetas de nuestra vida. Pero sí que es verdad que desde la Junta Central de Semana Santa me consta que se está trabajando duro, de valiente y con muchísimo esfuerzo, sobre todo por hacer un buen papel de cara a las próximas citas que tenemos allí, que va a ser muy importante, sobre todo el año 24 para Benetússer. Y en esta legislatura, Laura, evidentemente en aquellos primeros momentos de pandemia, porque recordemos que las elecciones fueron el 19 y principios del 20, pues empezamos con todo el tema de
quedarnos en casa, de ayudas del gobierno, de ERTES, de ERES. ¿Se ha ayudado suficientemente al comercio de Benetúser? Bueno, yo creo que hay muchísimos puntos de vista en ese sentido, ¿no? Obviamente desde el nuestro, desde la oposición, hicimos lo que creímos que podíamos hacer. En primer lugar, ponernos a disposición de la alcaldía para cualquier cosa que pudiera necesitarnos, que pudiera estimar que desde la oposición o como simplemente los vecinos pudiéramos ayudar, ¿no? Pero un poco también ese sentimiento de frustración de decir, ostras, yo sé que ellos lo tienen que estar pasando mal, pero es que nosotros no poder tomar decisiones, no poder hacer nada más que ofrecerte y esperar a que te digan, venga, ayúdanos con esto, también era complicado de gestionar. Y sí que es verdad que mientras tanto, pues bueno, yo la verdad, desde pandemia tengo una miopía que antes no tenía, ¿no? La propia óptica me lo decía, bueno, es más común de lo que crees, pero es que es real, o sea, yo me pasaba horas y horas y horas, y te estoy diciendo tranquilamente 12 horas cara a la pantalla del ordenador, investigando, analizando reuniones telemáticas, intentando actualizar toda la normativa que iba siendo los cambios brutales y constantes y de alguna manera nutriendo a ese tejido comercial, a esos autónomos de nuestro pueblo de cada nueva publicación del BOE, porque además es que hemos vivido cosas bueno, que de repente te publicaban por la tarde, por la noche, era una locura y hemos intentado ayudar en la medida de nuestras posibilidades precisamente al conjunto comercial y autónomo de Benetúser, que al final, Miguel Ángel, estamos hablando de cerca de 1.000 familias en Benetúser. Evidentemente los servicios sociales fueron los que más tuvieron que tirar el resto de cara a la población, sobre todo aquellas más desfavorecidas, aquellas que más necesitaban pues de comida. Después, sobre todo, nos apoyamos mucho en asociaciones como Cruz Roja, Cáritas, para poder salvar de momento la situación y después a ver qué pasa. ¿Aquí también pasó esto? Sí, y además es un sentimiento de orgullo que tenemos todos, porque ya no fue solo las entidades, sino también los propios vecinos. Pues recuerdo la iniciativa de tejer mascarilla, que tuvieron pues señoras que tenían máquina de coser en casa y se organizaron y pudieron sacarlo adelante. Lo hemos vuelto a vivir también, como en otras poblaciones, con el tema de la invasión de Ucrania. Y la verdad que, bueno, ahí sí que es verdad que ya la situación era diferente. Estábamos ya con una media normalidad y ahí sí que podemos poner a disposición del pueblo nuestra sede local en plena calle Mayor y estuvimos, bueno, haciendo unos convoys para poder de alguna manera organizar toda la ayuda que recibíamos. Como anécdota te diré, y eso sí que es verdad que los propios afiliados me lo han dicho, me han transmitido como un motivo de orgullo, llegar un día, teniendo muy claro que estábamos publicando a toda hora, de tal a tal hora va a estar la sede para recoger. Llegar un día y tener maletas con ropa en la puerta. Laura, vosotros desde el Partido Popular habéis denunciado unos gastos irregulares en la partida del plan de inclusión. ¿A qué se debe esta denuncia? Pues en primer lugar por la impotencia, ¿no? Nosotros justo en febrero de 2020, antes de la pandemia, presentamos una moción para dar visibilidad al autismo, ¿no? Con medidas tan sencillas como el iluminar de azul los edificios públicos y dibujar pictogramas en los pasos de peatones más próximos a los coles. Esta moción se quedó sobre la mesa con el compromiso del equipo de gobierno de elaborar un plan de inclusión entre todos que incluyera precisamente no solo el autismo, sino todo el espectro de necesidades especiales que habían en el municipio. Nos pareció una idea espectacular. Claro, pasaron 2 años y nadie sabía nada de este plan de inclusión. Llegó este último trimestre y nos encontramos con que se han cargado facturas a esa partida y seguimos pendientes de una reunión 2 años después. Claro, cuando preguntamos y la propia concejal no sabía exactamente a qué se debía, pues ya directamente fuimos a intervención y vimos que eran facturas pues de comedores escolares, ¿no? De los comedores de verano que se hacen cargo de servicios sociales, que desde propia intervención nos dijeron, es que tienes razón, no debería haberse cargado aquí, sino que se tira de bolsa de vinculación y tenía que haberse cargado otra partida. Entonces la indignación es aún mayor, porque al final la inclusión, igual que la accesibilidad, es uno de nuestros mayores pilares de cara a precisamente los años venideros y esa futura legislatura. Porque vosotros vais a incidir mucho en vuestra campaña
los mayores, en los autónomos, en las pymes, en la limpieza del pueblo, que es algo que, aunque sea algo muy repetido, parece ser que últimamente y en muchas poblaciones se está dejando de la mano de Dios la limpieza. Y evidentemente el hacer una ciudad amable, accesible, todos estos pilares es lo que tenéis en marcha, ¿no? Y lo que reclamáis que no se ha hecho o se ha hecho en parte, ¿no? Correcto. Mira, para nosotros tenemos una premisa que es básica. Como tú bien decías, Benetúser es un enclave, área metropolitana, muy próximo a Valencia. ¿Qué hace que la gente quiera vivir aquí? La calidad de vida. La calidad de vida va ligada, por desgracia, a una presión fiscal de las más altas de la zona. Con lo cual, el sentido común lo que nos dice es, vale, de acuerdo, la gente paga sus impuestos, pero quiere verlo en la calle. La gente quiere salir a la calle y que esté limpio. Quiere salir a la calle y que no se le hagan huecos o boquetes en la acera. Quiere poder ir a la plaza y que sea accesible. Que los parques infantiles, algo tan básico, tengan un correcto mantenimiento. Y sobre todo, que la limpieza que decías, hombre, yo creo que el tema de las cacas de perros, que es algo muy recurrido en todos los municipios, en Benetúser es algo de verdad ya más que preocupante, ya empieza a ser una constante en el día a día, cada 2 pasos que das de un sitio a otro. Y hay una cuestión importante, la población está envejeciendo, cada vez la gente es más mayor y cada vez hay que dotar de más servicios a esta gente, ya sean centros de día, ya sean accesibilidad en las aceras, ya sean unos parques dignos para que nuestros mayores puedan ir a disfrutar. Ahí hay que incidir mucho, hay que trabajar mucho. Sí, para nosotros es prioritario y de hecho, y en primicia sí que te puedo decir que es un reto personal y un compromiso personal que la próxima legislatura, si soy alcaldesa de Benetúser, yo asumiré la concejalía de mayores. Porque creo que es prioritaria, creo que a la gente mayor son los grandes olvidados de Benetúser, que han sido los más perjudicados tras la pandemia, no solo durante la pandemia, sino también tras la pandemia. De hecho, teníamos hace poco el pleno de presupuestos, el pleno extraordinario, y fue una de las cosas que destacamos, ¿no? Es decir, oye, es que los mayores están maltratados. Entenderme la expresión. O sea, se sienten maltratados, se sienten que son un poco el último mono. Y no lo digo yo, es que me lo dicen a mí, nos lo hacen llegar a nosotros. Y al final yo creo que eso ha sido un poco lo que ha despertado ese sentimiento de decir, oye, como tú bien dices, cada vez vamos a un envejecimiento más progresivo de la población. Sí o sí, hay que coger el toro por los cuernos y hay que arromangarse y ponerse al frente de esta concejalía. Y después hay una cosa muy, muy, muy importante que la pandemia nos ha hecho abrir los ojos, que es el comercio local, el pequeño comercio, los autónomos, las pymes, esos señores que levantan cada día su persiana con unos impuestos que ya les está ahogando y que realmente habrá que pensar mucho en ellos, porque yo soy consciente de que una ciudad es sana y su corazón es sano si el comercio late bien. Completamente de acuerdo. Y al final es un poco esa visión con la que arrancábamos al principio al finalizar el verano entre todos los afiliados, ¿no? Es decir, es que queremos recuperar ese Benetúser pena viure que hace décadas que sí que lo era, esos años 60, 70. Yo, por ejemplo, cuando iba al cole de mi casa al Socorro, cada 2 plantas bajas era un taller abierto. Era un motor económico. Es que la gente venía a Benetúser a trabajar. Y hoy en día todas esas persianas están cerradas. Y cuesta muchísimo volver a abrirlas. Los autónomos han sido, sin duda, yo creo que los grandes incomprendidos, no solo en la pandemia, sino después de ella. Esto ha sido debate y muy acalorado en el Pleno, porque nosotros no entendíamos cómo se estaban tramitando las ayudas, ¿no? Y al final era un poco ese contacto que te comentaba en pandemia con los propios autónomos. Oye, mira, esto es lo que se han publicado, esto va por aquí, hostelería, comercio, las gestorías iban, que no te lo puedes ni imaginar, lo desbordadas que iban,
ellos luego nos decían un poco el feedback y nos decían, Laura, es que ¿qué sentido tiene que me vuelva loco presentando documentación si a la media hora de abrir el portal se ha acabado el presupuesto? Ya no me llega. Y lo más malo de todo es que al final todo ese esfuerzo era para 200 euros. Correcto. Es decir, dices, mira, quédatelo, dáselo a otro. Porque yo creo que se puede ayudar de otra manera, ¿no? Que esos 200 euros que no te cubre ni un mes de autónomo. Nada, y mucho menos ahora con las subidas que hay, la inflación, subida de la luz, de las materias primas, de la lista, de la compra. O sea, es que el día a día está subiendo a un ritmo vertiginoso. Bueno, pues y sí que es verdad, disculpa que te corte, que un poco en esa línea iban nuestras propuestas, ¿no? Y han ido nuestras propuestas a lo largo de estos 3 años y medio. En ayudas para los autónomos, pero ayudas directas, en impulso al comercio local, pero con impulso que sea de verdad dinero para el bolsillo de los comerciantes y dinero para el bolsillo de los vecinos. Y no simplemente, pues como le decía el otro día en el pleno al concejal de comercio, oye, una campaña de promoción del comercio local, el día del comercio local, no puede consistir en vamos a regalar 100 carros de la compra vacíos. Eso no puede ser. Ese no es nuestro modelo, desde luego. Con lo cual tendrás que poner también a alguien que sea adecuado si llegas a ser alcaldesa en la concejalía de comercio y que trabaje. Por supuesto, ya tenemos a la persona adecuada. ya hablaremos de ello. Para finalizar la entrevista me gustaría tener uno de los puntos más ardientes de lo que es la problemática, ya no solo de Benetúser. Cuando cogemos el tren de cercanías de cualquier localidad a Valencia, siempre escuchamos próxima parada Alfafar Benetúser, ¿vale? Es decir, si bajas por un sitio o bajas por el otro. Y se da vista cruzando una calle, es decir, que hay 3 localidades juntas, pero hay un paso a nivel que lo estropea todo. Y estáis por activa, por pasiva, recogiendo firmas, intentando que se solucione temas de barreras acústicas, temas de soterramiento de vías. Es decir, es que eso es un infierno. Ese paso a nivel en el siglo XXI no puede existir allí. Así es. De hecho, así nos lo trasladan también los vecinos. Hay gente, lo estoy leyendo las noticias últimamente, que tacha a nuestro compañero, el alcalde de Alfafar, precisamente de oportunista o de querer sacar rédito político, pero es que la realidad es que este tema, yo creo que desde que tengo uso de razón estoy escuchando soterramiento de les vías. No sé si mi hijo llegará a verlo, espero que sí, pero lo que sí que está claro es que durante toda esta legislatura y más desde el pasado verano con esa última víctima mortal, yo creo que desde las filas populares por lo menos nos hemos puesto las pilas, nunca mejor dicho, en este sentido, y sí que es verdad que ha abanderado el tema nuestro alcalde de Alfafar, obviamente, pero también ha estado ahí el alcalde de Sedaví, también estuvo en un primer momento nuestra alcaldesa, aunque no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado para no querer recoger firmas desde la institución pública, que al final era un poco la idea y la tendencia de toda la mancomunidad. Estamos hablando, para la gente que nos escuche de otros sitios, que evidentemente Alfafar tiene un alcalde del Partido Popular, que Benetúser tiene una alcaldesa del Partido Socialista, que Sedaví, que sí que ha recogido firmas y se ha puesto a la cabeza y que es presidente de la Mancomunidad del Horta Sud, que es José Cabanes, que es socialista, con lo cual aquí no hay colores, aquí hay una meta. Hay necesidades. Hay necesidades. Como tú bien decías, el paso a nivel a día de hoy es un punto negro. Y es un punto negro que requiere una solución urgente. Los vecinos, tú decías, al final es un área geográfica de 3 pueblos, pero estamos hablando de más de 50.000 personas afectadas por el día a día de estos trenes. O sea, yo vivo a 5 calles de las vías del tren y te puedo asegurar que yo abro los ojos y escucho el pitido del tren, cierro los ojos y escucho el pitido del tren. O sea, que la gente que vive pegada a la vía, no quiero ni pensar el padecimiento, el estrés, la sensación de incapacidad de resolución que tienen, porque al final, sí hay gente que dice, no, ya, pero el piso cuando lo compraron estaba en las vías. Bueno, ya. Sí, claro. Pero más de 250 trenes al día, 2 y 3 pitiditos de los señores maquinistas. De hecho yo soy usuaria del tren de Renfe a diario
y sí que es verdad que ya no solo la pancarta que pusimos desde el Ayuntamiento de Alfafara y en la pasarela de las monjas, sino los propios vecinos han empezado a inundar los balcones con sábanas diciendo que por favor los pitidos, que por favor una solución ya. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en esa línea, porque la verdad es un punto negro, porque hasta todo se producen muertes, entonces esto sí que ya no tiene ningún sentido. Correcto. Y no conoce de colores políticos. Eso sí que ya no. O sea, hace falta soluciones y para eso tenemos que estar. Laura, una pregunta fácil, y más para una persona preparada como tú, porque el perfil de Laura, ella es licenciada en Derecho, ha sido alcaldesa, con lo cual, pues bueno, no te cae esto de nuevo. ¿Cómo te imaginas la Benetúser del futuro? Bueno, yo creo que sobre todo, como bien te decía, ¿no?, recuperando esa calidad de vida, ese arraigo y ese sentimiento de pertenencia al pueblo, y para eso hace falta tener hace falta tener ideas a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y creo que una idea general a cualquier tiempo es la accesibilidad. Consigamos que Benetúser sea un pueblo 100% accesible. Para nosotros es prioritario las plazas, ¿no?, donde es un centro neurálgico de disfrute de las familias, y empezaríamos por supuesto con la plaza de la Iglesia y la plaza del Racholar, que al final son dos zonas muy importantes donde hay una población muy envejecida y que hace falta esa accesibilidad para las personas vulnerables. Y por otro lado también, siguiendo en esa línea, entendemos un Benetúser en el que sí o sí exista un centro de día y en el que es prioritario, y para nosotros la ubicación perfecta, ese antiguo molí de Meibel. El antiguo molí de Meibel, que está ubicado en la calle Constitución, cerca de las vías del tren, es la misma calle donde está la residencia pública, una residencia pública que cuando entramos en la alcaldía pues trabajamos desde el minuto cero para volver a reabrir porque estaba cerrada, y es una residencia pública en la que tienen espacio personas dependientes y no dependientes, y por tanto para nosotros es un enclave perfecto que a pocos metros esté situado el centro de día, y más en el barrio de la Estación. Pues trabajo tenéis. Lo que sí que tenéis es una hoja de ruta clara y definida, sí. Que esto sí que, bueno, beneficia el trabajo, porque si tú sabes a lo que vas, ya no necesitas improvisar ese día a día, ese famoso dicho valenciano del pensat i fet. No, se trabaja con una idea, con una mente clara, y eso es lo que queréis, lo que vais a hacer. ¿Ya tienes el equipo perfilado o ya falta lo tengo todavía? Preparado, sí. Y calentando motores. Así, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal? ¿Lo ves con ganas, con ilusión? ¿La gente te para por la calle, te dice algo? ¿Denota que hay ganas de cambio? ¿Tú cómo lo ves? Yo vuelvo a respirar un poco el aire de ese 2011. Esa sensación y esas ganas de cambio. De hecho, pues bueno, estamos centrándonos mucho en ese lema de tienes motivos para el cambio, porque es lo que nos está transmitiendo la gente, ¿no? No necesitamos más motivos, no necesitamos más razones. La situación a día de hoy es muy similar al hartazgo que la gente tenía en el 2011 y que nos impulsó a la alcaldía, y creemos que se va a volver a dar, porque la gente así nos lo transmite. Están muy hartos de la presión fiscal, están muy hartos de las mentiras de este gobierno a nivel general, y sobre todo están muy hartos de la situación económica y de la falta de ideas y de soluciones de los políticos. Laura Chuliá, futura alcaldesa en el caso de que sus vecinos la voten. Ellos mandan, siempre. En el caso de que sus vecinos la voten. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en nuestro programa. Hemos charlado un poquitín el prisma del Partido Popular en Benetúser. Hemos hablado de las propuestas, de aquello que intentaríais mejorar. Hemos hablado de que ya tienes un equipo para trabajar ese día a día, cuestión que es muy, muy importante. Pero sobre todo, bueno, pues hemos hablado de alguna cosa tan importante como la ilusión y la alegría que queréis que vuelva a Benetúser. Así que muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes decirles que, bueno, el punto de vista del Partido Popular de Benetúser, ellos tienen motivos para el cambio. Ustedes han de decidir
son de Benetúser.